Buenos días. Con este video damos inicio a la clase 2 del ciclo 2020 de farmacognosia. Continuaremos con la unidad temática número 1 denominada extracción de productos naturales. Daremos inicio al estudio de los metabolitos primarios enfocándonos puntualmente en los hidratos de carbono. Conoceremos las propiedades y las características fundamentales de este grupo. Estos compuestos son conocidos como glúcidos, azúcares, sacáridos, hidratos de carbono o carbohidratos. Por definición, estos son compuestos que contienen en su estructura fundamental átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, estando los átomos de oxígeno y de hidrógeno en la misma proporción que el agua. Y esta molécula, a su vez, está en la misma proporción que la cantidad de átomos de carbono, razón por la cual originalmente se los denominó carbohidratos. Químicamente son estructuras aldehídicas o cetonas polihidroxiladas y sus derivados. Estos metabolitos primarios tienen funciones metabólicas, estructurales y de reserva de energía, por lo cual son fundamentales para la vida del vegetal, es decir, son metabolitos esenciales. Comenzaremos con la clasificación de los carbohidratos. Una primera clasificación divide a los glúcidos de acuerdo a la cantidad de unidades que contiene la estructura. Por un lado vamos a tener a los monosacáridos u osas, que son los monómeros, es decir, las unidades más simples, definidas por el número de átomos de carbono y por la naturaleza de su función carbonílica, encontrándose a las aldosas cuando en la estructura fundamental se observe un grupo aldehído o cetosas cuando tengan un grupo cetona. Y por otro lado vamos a tener a los óxidos o polímeros que van a estar constituidos o subdivididos por los holócidos y los heterócidos, es decir, van a depender del tipo de estructura que contenga su núcleo. Serán holócidos cuando estén formados por unidades de monosacáridos iguales y serán heterócidos cuando estén formados por una unidad sacárida y una estructura no sacárida. Respecto a los holócidos, a su vez van a estar subdivididos por la cantidad de unidades de monosacáridos que constituyan la estructura, siendo denominados oligosacáridos cuando contengan entre 2 y 10 unidades de monosacáridos y se denominarán polisacáridos cuando se encuentren en la estructura más de 10 unidades de monosacáridos. Respecto a los heterócidos, vimos que estos van a estar constituidos por una unidad sacárida y por una unidad no hidrato de carbono. De modo que encontraremos estructuras como las glicoproteínas, que se formarán por la unión de un carbohidrato y una proteína, los glicolípidos, que van a estar constituidos por la unión de un carbohidrato a un lípido, y otras estructuras de interés en farmacia como son los heterócidos flavonoides, los heterócidos cardiotónicos, los heterócidos antraquinónicos y las saponinas. Aquí se presentan los compuestos de interés en farmacia respecto a los hidratos de carbono. Verán que encontraremos ejemplos de monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, gomas y mucílagos, así como de pectinas. Respecto a los monosacáridos, podemos mencionar a la glucosa, a la fructosa, al maltitol, al sorbitol y al xilitol. En tanto como disacáridos, podemos mencionar a la sacarosa, a la lactosa y a la lactulosa. Como polisacáridos, un representante es el almidón, también se utiliza la celulosa y la inulina en distintas industrias. Respecto a las gomas y mucílagos, van a encontrar que la goma guar se utiliza, así como la goma arábiga, los carragenanos, también se utilizan el agar y los alginatos, que se obtienen a partir de las drogas vegetales, y un ejemplo de ellos es el gel de aloe vera. Conocer las propiedades físico-químicas de los metabolitos nos va a permitir establecer las estrategias necesarias para poder extraerlos de la droga vegetal. Es así que conocer la solubilidad de ellos nos va a permitir saber qué tipo de solventes podemos utilizar a la hora de plantear una extracción con disolventes. Para el caso de los monosacáridos y de los oligosacáridos, se puede decir que estos son solubles en agua y poco solubles en alcohol absoluto. En tanto, los polisacáridos se hinchan con el agua ya que son insolubles.
De modo que aquí podemos plantear una estrategia si queremos separar monosacáridos de polisacáridos. De modo que, al plantear la extracción de estos metabolitos primarios, al ver que la mayoría de los hidratos de carbono son solubles en agua, por ebullición prolongada puedo extraerlos del material vegetal previa trituración del mismo. Respecto a las hemicelulosas y los alginatos, estos se solubilizan en el medio alcalino, los cuales se favorecen por la extracción en caliente. Por último, respecto a las gomas, en este caso debo plantear una estrategia diferente, no utilizando solventes, sino por un medio de extracción mecánica como puede ser la exsudación. Es importante conocer las propiedades farmacológicas de estos metabolitos primarios. Como verán, la mayoría de ellos están relacionados con propiedades laxantes o antidiarreicas, ya que estos componentes tienen la propiedad de absorber moléculas de agua. A continuación presentamos las reacciones de caracterización propias de los carbohidratos o de los hidratos de carbono. Comenzaremos hablando del reactivo de Felim. Este reactivo nos permite evidenciar la presencia de azúcares reductores, ya que se fundamenta en el poder reductor del grupo carbonilo de los aldehídos de estos azúcares. Este se oxida a ácido y reduce la sal de cobre, el medio alcalino, a óxido de cobre, formando un precipitado color rojo ladrillo que se evidencia al exponer este reactivo frente a un extracto enriquecido de hidratos de carbono. Otro reactivo que se utiliza para evidenciar la posible presencia de azúcares reductores es el reactivo de Tollens. En este caso, se observa un espejo de plata cuando el resultado es positivo. Esto se debe a que el aldehído, al ponerse en contacto con el reactivo, reacciona de forma tal que se oxida el mismo a ácido carboxílico y se produce la liberación de la molécula de plata precipitando la misma, con lo cual se observa un espejo de plata. El reactivo de Benedict también va a permitir evidenciar la posible presencia de azúcares reductores. En este caso, lo que se observa es la precipitación de un color rojo ladrillo en la solución. Esto se debe a que se oxida el resto aldehídico formándose un resto carboxílico y se libera óxido cuproso a la solución. El reactivo de Mollis permite evidenciar la presencia de cualquier hidrato de carbono en una disolución. En este caso, lo que se observa es la presencia de un anillo color morado luego de exponer a la solución con el reactivo de Mollis y la presencia de ácido sulfúrico, lo que nos da lugar a decir que este tipo de reacción sería universal para evidenciar la presencia de cualquier hidrato de carbono. El reactivo de Seliwanov nos va a permitir caracterizar hidratos de carbono que en su estructura fundamental tengan restos cetosas. Se va a observar una coloración rosada en la solución obtenida y esto se fundamenta en que los restos cetonas se deshidratan más rápido y más fácilmente que aquellos azúcares que tienen en su estructura fundamental un resto aldehído. El reactivo de Keller-Kiliani nos va a permitir caracterizar un tipo particular de hidrato de carbono. Estos son los 2-deoxiazúcares, dado que cuando se pone en contacto una solución enriquecida en estos tipos de compuestos, se va a observar una coloración rojo-parda en la interfase de las dos soluciones que se forman. Un grupo particularmente interesante que se obtiene a partir de los hidratos de carbono son los heteróxidos. Estos son compuestos que resultan de la combinación con eliminación de una molécula de agua del grupo reductor de un azúcar con una sustancia no glucosídica. Químicamente pueden definirse como acetales, es decir, que en la estructura fundamental vamos a tener un núcleo de glucón o genina que va a estar unido a un azúcar, generando un heteróxido. Estos compuestos están muy difundidos en el reino vegetal, son muy importantes porque constituyen muchos de los principios activos de gran interés que encontramos en las plantas y presentan una naturaleza muy diversa debido a la variedad
de estructuras químicas que tienen los aglucones. Los glúcidos que más comúnmente se han encontrado en la naturaleza y que forman parte de estas estructuras son la glucosa, la galactosa y la fructosa. También se han encontrado restos de manosa, de ribosa y de rhamnosa. En tanto, el tipo de heterócido con el que nos vamos a encontrar en la naturaleza va a ser de una gran diversidad. Y estas estructuras van a depender del tipo de unión que se produzca entre el azúcar reductor y la parte no glucosídica de la estructura. Es así que si la unión de estas dos porciones se lleva a cabo entre la función reductora del azúcar y un grupo hidroxilofenólico o alcohólico del glucón, se formarán lo que conoceremos o heterócidos. En cambio, si la unión se efectúa entre la función reductora del azúcar y un grupo tiol del glucón, se formarán lo que vamos a conocer como S-heterócidos. Es así que si la unión se produce entre la función reductora de un azúcar y un grupo aminado del glucón, se formarán lo que se dará a conocer como N-heterócidos. Y también nos podemos encontrar con otro tipo de estructuras como son las que se forman a partir del azúcar reductor con un hidrógeno lábil del glucón, dando lugar a lo que conoceremos como C-heterócidos. También la naturaleza nos brinda una combinación de ellas, habiéndose encontrado estructuras tipo O y C heterócidos. Como vimos, los heterócidos son compuestos muy difundidos en el reino vegetal y son de naturaleza muy diversa debido a la variedad de la estructura química de las geninas. Entre ellas podemos encontrar alcoholes, fenoles, triterpenos, lactonas, antraquinonas, bases nitrogenadas. Sin embargo, los compuestos de interés de farmacia y en los cuales nos vamos a enfocar en estas clases serán los heterócidos antraquinónicos, los heterócidos flavonoides, los heterócidos cardiotónicos y las saponinas. Hasta aquí hemos llegado con las características principales de los hidratos de carbono. El conocimiento de estas nos permitirá establecer estrategias para poder aislarlos, extraerlos y analizarlos a partir de la droga vegetal.